Los personajes políticos del momento caricaturizados, Fox, el Peje, Martita. Por supuesto, ¿no? Martita era el acontecimiento. Un día nos sugiere alguien, hagan un sketchito donde pues Martita no tiene chance de ser presidenta, porque anda queriendo ser presidenta. Entonces la hicimos pedazos. Calderón ni pintaba. Calderón empieza a tomar relevancia dentro del programa a partir del famoso reloj del Peje. Pero nos decían, no, que ustedes hacen más simpático al Peje. Comparado con Germán, que hacía al Peje. Germán, que no se parecía, pero lo hacía muy chistoso. Tenía el gallo, claro. 1000 veces a ti te dijeron cosas que nosotros ni nos proponíamos o que eran accidentes. Parecería que reírte del político en turno, en el caso particularmente de López Obrador, es casi un insulto personal. Ese es el problema, yo creo. Y nos aguantaron mucho, porque estuvimos con López Obrador 3 años. Era hacer una sátira de las mañaneras, pero la mañanera ya no daba para tanto. Es más, al final ya casi ni mañanera hacíamos. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Risco y este es un episodio más de Política y Ficción. Pueden ver todos los capítulos, todas las entrevistas en politico.mx. Y bueno, como ustedes lo saben, es justamente tratar de entender lo que se ha hecho en el cine, en la televisión, también en los cartones, en la prensa rosa, pero siempre tocando de alguna manera a la política nacional. De eso hablamos aquí en Política y Ficción. Y de verdad para mí es un privilegio que el día de hoy nos acompañe el que yo considero es una de las grandes instituciones de este país, del humor político, con una memoria privilegiada, pero también con una pluma que yo creo que hizo reír en gran parte a este país y ha hecho reír los últimos 60 años. De ese tamaño es Manuel Ajenjo. Gracias, maestro, por acompañarnos en este capítulo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto. Estoy muy contento de estar contigo y con la gente que ve el programa. Ya nos había reunido por ahí el Chavo del Toro en alguna presentación. Exactamente, nuestro amigo caricaturista del Economista. Yo trabajo en el Economista, hago 2 columnas a la semana. Se publican martes y jueves. Hoy no se publicó jueves porque mañana hay calaveras. O sea, yo hice para el jueves calaveritas. Muy fresas las hice este año. Muy fresas. La verdad, otros años he estado más crudo, pero este año las hice fresas porque van empezando. Van empezando. Es el privilegio de la transición, ¿no? Exacto. Lo único que sí puse es que, bueno, en versito, pues, no me lo sé de memoria, pero sí puse que la presidenta, la muerte le concede un deseo y ella dice, ok, a mí entiérrame en un panteón, pero en el segundo piso. Bueno, y que lo bueno que se fue despacio para este año, arrancando. Manuel, de verdad, en serio, yo creo que en Estados Unidos se protege mucho a los escritores. Me parece que es una sociedad que se ha protegido durante muchos años, han estado muy unidos y que también la propia sociedad lo reconoce. Y yo creo que en México nos hace falta muchísimo conocer a los grandes escritores del siglo XX de la televisión y a los que se han, por supuesto, profesionalizado también en este nuevo siglo, en estos primeros 25 años de este siglo. Pero te consideramos eso, una institución y alguien que abrió una brecha en donde yo creo que la caricatura política, el humor político es algo que ha estado siempre, durante hace muchos años en el mexicano, pero que a partir de la televisión tuvo su gran boom. Y todo el tiempo nos pasamos diciendo, es que el mexicano se ríe de todo, es que el mexicano es bueno para los chistes. Bueno, en gran parte ha sido también gracias. Y no es fácil hacerlos reír. A lo que tú haces, yo creo que es más fácil hacer llorar que hacer reír. No, desde luego. Entonces, a ver, de verdad, Manuel, yo quiero, para toda la gente que está viendo en TikTok en este momento, para la gente que nos ve en Instagram, yo quiero ser justo con alguien que a mí me enseñó y
que fue Antonio Ferrer, de nombre Antonio Jalife, pero se puso Ferrer porque admiraba al actor Ferrer y para que su mamá no supiera que estaba metido en... que él hacía un programa Chucherías y ahí creó la entrevista con Lechuga y Salinas de entrevistando a diferentes personajes que terminaba diciendo no digan nombres, cuando ya iba a decir estaba el licenciado fulano y Lechuga después estuvieron cotorreando las noticias ya en otros canales y terminó hablando en radio y él en realidad fue el que le dio también un tono, digamos, político a la misma. Como él sí entendía, yo me basaba en él para ciertos mensajes políticos en Ensalada de Locos. Sí, escribiste Ensalada de Locos, que de verdad la gente que está viendo este programa y que ha visto las otras entrevistas, si es muy joven, tiene que buscar lo que fue Ensalada de Locos, que fue un programa en el que se hablaba sobre todo de conciencia social, se hacía una crítica a la burocracia, se hacía una crítica a la sociedad alta, a los precios del transporte, a los precios de todo se hablaba en Ensalada de Locos. Sí. Y fue uno de tus trabajos también más emblemáticos. Pues porque fue el primero que realmente me dio... Bueno, yo había escrito antes para Mari Carmen y sus muñecos, que tuvo mucho éxito, y de ahí me empezaron a llamar diferentes agencias, porque los programas en aquel entonces se hacían en las agencias, no era producción de las empresas televisoras, como que se compraban los espacios y la empresa sí tenía cierta de decir, ok, te voy a poner en tal horario porque es la barra cómica, pero eran brokers o agencias las que hacían programas. Y a partir de Mari Carmen me empezaron a hablar de varias partes, entre ellos me habló un productor, Humberto Navarro, que se había independizado de Darcy, Publicidad Darcy, era la mayoría de los programas cómicos los producía Darcy. Sí, ahí trabajaba Chespirito. Chespirito creó Cómicos y Canciones. Chespirito fue el único que pasó del radio a la televisión con éxito, porque había dos personas, Panseco, Arturo Manríquez Panseco, que aparte de que ya tenía más edad, pues se había hecho en el radio toda la vida y a la televisión no le supo, con todo y que hizo un programa que llamó la atención, que se llamaba El Yate del Prado, porque además tenía lo que era el back projection, que era nuevo para la tele, ver el mar, ¿no? Claro. Que sucedía todo arriba de un yate, entonces tenía ese chiste. Nada más que Chespirito era admirador de Harold Lloyd, de Buster Keaton, de El Gordo y el Flaco, entonces él dijo, imagen, pues voy a hacer slapstick, pues, que se llama, ¿no? O sea, pastelazo en México. Claro. Entonces la escalera y el pásame la pintura, todo eso. Sí, el coreografiado. Y él tenía una gran habilidad, digamos, física para tirarse, porque él, el Chespirito, ganó un torneo de guantes de oro. Ah, no sabía que había sido. Sí, y Chespirito pudo haber jugó en las reservas del Marte hasta que se murió su papá y estudiaba ingeniería y tuvo que buscar trabajo y lo encontró en Publicidad Darcy. Y de ahí le tocó. Yo sé mucho porque yo tuve mucha amistad con él, que además fue una amistad muy bonita porque cuando yo hacía Ensalada de Locos él ya estaba en Canal 8. Ok, el Chavo del 8. El Chavo del 8. Y era la competencia. Cuando se funden los canales y se hace Televisa, él va un día a Televicentro a ver al señor Azcárraga, Milmo, y nosotros estábamos grabando en el estudio A, porque en Televicentro son estudios, y acá en San Ángel son foros, ¿no? Porque eran foros de cine, eran los estudios San Angelín. Entonces llega Chespirito, y Chespirito era amigo de Navarro y de los muchachos, o sea, los locos, porque había trabajado con todo el mundo. Pero él dice, ¿saben qué? Yo quiero conocer al que escribe el programa.
Y estaba yo ahí, ¿no? Y yo tenía 25 años, o sea, estaba chavo. Y aparte era tragaños. Ahorita te platico una que me pasó con Mari Carmen. A ver. Ajá. Entonces me dice Chespirito, ¿sabes qué? Te quería conocer porque te vi un sketch. Fantástico, eres muy bueno y tal y tal. Y eso me dio mucha confianza en mí mismo. Amistad, y empezó una amistad, que nos veíamos y como los dos fumábamos como chacuacos, hasta que él dejó de fumar y luego yo también. Pero ya es otra historia, pero fíjate una cosa. Cuando empecé a escribir tenía yo 22 años y era yo tragaños, ahorita ya no, pero tengo 20 siempre, yo 20 digo. Siempre. Porque la juventud está en la cabeza. Bueno, uno quisiera que estuviera a veces más abajo, ¿no? Pero bueno, ni modo. Pero vamos a decir que... Decía Buñuel que la edad es importante en los quesos y en los vinos. Nada más. No en los hombres, ¿no? Pero bueno, iba yo a La Fuente a llevarle los libretos a Mari Carmen, que iba a hacer en un programa de Juan Calderón, que fue el primero, aunque fue el segundo que hice, porque el primero fue para Angélica María, que duró poco, pero este fue el que más duró, 30 programas. Y en La Fuente me pedían mi cartilla. Iba yo a entregarle a la estrella del espectáculo su libreto para la semana. Entonces eso como que, porque estaba yo bien chavo y aparte existía, todavía la mayoría de edad fue hasta los 21, o sea, no era a los 18, todavía no era a los 18. Fue en ese mismo año, al final del año. Sí, cuando cambia. Cuando cambia la ley, pero quedó de costumbre de la época uruchurtiana. Ajá. El de 18 no entran sin cartilla, no entran a los cabarets sin cartilla. Y yo llevaba mi cartilla, aparte del libreto, ¿no? ¡Qué maravilla! Luego, bueno, a partir del éxito de Mari Carmen me empiezan a llamar, hice un programa con Emily Kranz, que digo, la veía yo embobado, ¿no? Porque era una belleza de mujer. Además, una disciplina para el trabajo, de veras, sí. Tenía una nana llamada Gudelia que me estaba, hable y hable, señor, que si ya está el libreto. Bueno, eso me ha pasado muchas veces en mi vida, ¿no? Que hasta he contestado, mira, entre más me llames, más me voy a tardar. Sí. Y a ver, en esta vida de libretos, en esta vida de tantos guiones, en donde has tocado eso, desde la sátira política hasta incomodar en algún momento a presidentes electos. Aunque allí al que se le ocurrió lo que te platiqué fue a Sergio Corona, en realidad, o sea, no a mí, pero yo le seguí, o sea, se le ocurrió a Sergio y yo ya cada semana traía mi gaxito del teléfono, ¿no? En el libreto. Una broma en tiempos de Echeverría. Una broma cuando Echeverría era candidato, pero cuando ya fue presidente electo, no le gustó. Ya no le gustó, ya era la institución a la que estábamos. Y viviste eso, y de pronto, digo, haciendo este gran salto también, nosotros estábamos platicando cuando estábamos formando esta idea de programa, de lo que significó también, ya tiene tiempo también, el privilegio de mandar. Bueno. Este proyecto de televisión en el cual sí era una sátira política. Totalmente. Sí era los personajes políticos del momento caricaturizados y viendo cuál es el gag cómico de cada uno y explotándolo. Y algunos de ellos mismos, nada más bastaba con reproducir lo que decían. Nada más. Nada más. Lo que el presidente quiso decir. Eso salió muy oportuno y se hizo muy popular. El bobocero. Pero sí salió de la realidad. A ver, cuéntanos un poco de cómo nació el privilegio de mandar. Mira. Yo entro a la parodia una semana después de que empezó, ¿no? Ok. Yo conocí al papá de Reinaldo López, más no conocí a Reinaldo, pero no era mi amigo. Pero mi amigo César González, el Pollo, le dice, deberías de hablarle a Ajenjo que hizo él. Sí, cómo no, y me llaman. Y ya tenían una sección que era la mañanera del Peje, que hacía
Germán Ortega. En la parodia. En la parodia. En la parodia. En la parodia. Y de esto estamos... Y Fox Contigo, esto es 2002. 2002. Dos. O sea, que quieran o no, ya son 22 años de eso. Y ya en aquel entonces, ya se hacía la parodia de la mañanera. Ajá, muy leve. Muy leve. Muy fresa. Muy fresa. Y también... Y la de Fox Contigo, Fox tu amigo, que decía radio escuchas y radio escuchos, ¿no? Okay. Chiquillos y chiquillas. Entonces, se hacía eso ya, digamos, en la parodia. En la parodia. Entonces, en el 2000, duró 7 años la parodia, hasta el 2009, pero dentro de la parodia, me dijo a mí un día, Reinaldo López, oye, sería bueno que hiciéramos... yo para entonces, siempre he tenido la costumbre de leer muchos periódicos, revistas, desde que era yo adolescente. En mi casa mi papá llevaba la revista Siempre, por ejemplo. Fuera del aire nos dijiste que tienes la garrapata todavía ahí. Y eso ya tenía yo 18 años, una cosa así. Sí. Bueno, el punto es que era yo, entonces se apoyó en mí Reinaldo y me dijo, sería bueno hacer una especie de telenovela política. Y teníamos unas vacaciones y me fui de vacaciones y regresé con 3 libretos para dentro de, o sea, eran 3 sketches, no eran 3 libretos completos de programa. 3 sketches dentro de la parodia de Fox, sobre todo lo hice a partir de la vez que le gritaron en un informe Pinocho en el 2004. Dijiste, de aquí lo agarro. De ahí lo empecé. Y luego dije, y ya nos vamos semana a semana, ¿no? Conforme lo que vaya pasando, hice 3 capítulos. Luego mis compañeros, Sergio Adrián Sánchez el Venado y Claudio Herrera, que también tenían ciertos conocimientos políticos, hicieron los otros 2, y luego ya nos dividíamos, y luego nos juntábamos los 4 y hacíamos los 4, pero eso fue hasta finales del 2005. Y los personajes eran Fox, eran el Peje, el Bobocero, Martita. Por supuesto, bueno. No, y Martita era el acontecimiento, porque Martita, además de eso, la pareja presidencial. ¿Y la agarró Raquel desde el inicio, Raquel Pankowski? Raquel Pankowski la empezó a hacer en un programa con... Ay, hombre, ahorita se me fue el nombre desde Gallola se llamaba el programa con no me acuerdo ahorita del nombre y lo tengo muy presente, a él sí lo veo, pero empezaron en cable. Ok. Y ella hacía... A Martita. A Martita. Y cuando... un día nos sugiere alguien, ¿no? ¿Saben qué? Hagan un sketchito. Ahí fue donde nació todo en realidad. Hagan un sketchito donde, pues, Martita no tiene chance de ser presidenta. O sea, alguien nos dice eso, ¿no? Porque anda queriendo ser presidenta. Entonces la hicimos pedazos, pero entonces para entonces le dijimos, oye, pero la que sabe es, espérame, yo ahorita se las mando, pues, digo, el que nos dijo eso no era... ¿no? O sea, ideas creativas. Exactamente. Una idea creativa. Pero nos la dejaron a nosotros. Y entonces ahí vimos, y ahí fue donde me dijo Reinaldo, ¿sabes qué? Sería bueno, ¿no? Y además de eso ya tenemos la pareja, a lo mejor. Lo que pasa es que uno planea y luego las cosas se van acomodando de otra forma, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo hice una colonia, era una colonia que se llamaba El Relajo con X, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un productor asociado se le ocurre que es un pueblo, y entonces los pone con sombrero. Le digo yo, ¿sabes qué? Los personajes con sombrero no se van a parecer a los personajes reales, y entonces se les quita el sombrero y se les pone traje y todo, pero no dejan de ser el pueblo, y los de pueblo con sombrero. Eso fue una incongruencia ahí, pero
Es el clásico camello hecho por un comité, ¿no? Que quieres hacer un caballo, pero y le ponemos esto y le ponemos esto otro y que entre lo mío y bueno, y uno cede con tal de que lo esencial que yo inventé, vamos, quede, ¿no? Y queda y nos combinamos muy bien mis compañeros y yo y nos vamos semana a semana y el programa tiene éxito. Y de ahí nos dicen, van spin-off, o sea, lo que se llama spin-off es que de un programa se desprende un programa completito, ¿no? Y así nace. A partir del 1 de enero, bueno, de la primera semana de enero, el primer lunes de enero del 2005. Y nos aventamos hasta la elección de Calderón. Sí, de 2005 a 2012. No, porque ahí hay una cuestión. De 2005 a 2006. A 2006, perdón. Sí, todo este año se lo avientan. Sí. Calderón ni pintaba. Entonces, Calderón empieza a tomar relevancia dentro del programa, porque además hay una cosa muy chistosa. Empieza a tomar relevancia a partir del famoso reloj del Peje, que dijo que se lo regaló un amigo y que ellos dijeron, cuesta 80,000 pesos. Y él dijo, no es cierto, no vale ni 10,000. Entonces hicimos una subasta. Y escribíamos los jueves en la noche y grabábamos los viernes. Yo que lo dirigía, yo me quedaba a veces, me dormía ahí media hora o a veces nada. Me bañaba en un camerino, pedía ropa a mi casa y me seguía todo el viernes grabando, porque yo era el director y escritor, ¿no? Digo, tanto pero es la verdad, pues ni modo que diga que no. Y les doy crédito a mis compañeros, al Venado, a Claudio, al Pollo, muy creativos el Pollo hacía todo lo de... Pusimos a Cantinflas como una especie de reflejo del pueblo, ¿no? Sí, o sea, él era la voz, digamos, de la opinión de sí. Sí. Del pueblo, ¿no? El caso es de que grabábamos en la noche y escribíamos en la noche y a las 2 de la mañana se nos ocurre una subasta y que le peguen con el mazo al reloj y lo rompen, pero ¿quién va a ser Felipe Calderón? Éramos amigos, y yo, el que suplió a la pájara Peggy era Moisés Suárez, que ahora es marido de Macaria, Moisés Suárez, en Vecinos. Okay. Y de ahí salió un spin-off donde les toca la lotería, que ahora está en ViX. Les toca la lotería a Macaria y a su marido. Y es un spin-off. Contratan a España. O sea, pero viene casi desde allá, o sea... Vienen de Vecinos, no. Eso más bien era otra etapa. Ok. Lo que pasa es que era el que más se parecía, como para hablarle a las 9 de la mañana y decirle, tienes llamado, y vamos a echarlo el llamado lo más tarde que sea. Y además, porque las caracterizaciones llevan una medida, claro. Se toma la medida durante la semana, o sea... Por decirte, si grabábamos el viernes, el miércoles a más tardar, teníamos que entregar el elenco. Me acuerdo perfecto. Ahorita que ya había Moisés Suárez, sí, claro, el más parecido a Felipe Calderón en aquel entonces. Y en ese momento sí, era él. Vamos. Y le hablamos tempranito y ya. Y ahí. Pero nada más tuvo esa intervención y luego cuando empezó con Krill a hacer los candidatos, le volvimos a hablar. Pero ahí viene también una cuestión política. Nos dicen que está muy gordo. Comparado con Germán, que hacía el PG, Germán, que no se parecía, pero lo hacía muy chistoso. Tenía el gallo, claro, sí. Y además de eso nos decían, había quien decía, ahí adentro, lo que pasa es que opiniones, como decíamos, mira, si yo estoy bien con Dios, los santos me valen, ¿no? O sea, tú me digas, díselo a Dios, que me lo permite, ¿no? A mí no me digas nada. Pero nos decían, no, que ustedes hacen más simpático al Peje, parece. Lo que pasa es que Germán tiene un instinto de comediante que le sacaba jugo. Y Arad
hacía muy buen madrazo. Es más, Madrazo terminó hablando como Arad. No Arad como Madrazo. Porque además iban al mismo club. Ah, claro. Sí, iban al mismo club y le decía, hola amigo, ¿cómo estás, amigo? Eran buenos gags, oye. A ver, ¿se cree este privilegio de mandar? Es que para escribir necesitas tener las voces aquí. Sí. Y vaya, la verdad es que nosotros también tendremos entre las voces invitadas también a mi querido Cristian Ahumada. Que no, bueno, pero Cristian en ese entonces no entró. No, porque además Cristian es muy raro. Bueno, es mi amigo, pero es muy raro él en sus cuestiones. Feliz estaba en el radio, estaba contigo. Claro, en el Hueso primero, en el Hueso que estuvo ahí. Y digamos que Cristian estaba descubriéndose en esa época, entre 2005 y 2006. Él ganó un concurso, bueno, quedó en tercero o cuarto lugar, pero imitando al más difícil, Alejandro Suárez. Y ganó con una palabra canta que yo le escribí. Bueno, que además de eso nomás la saqué de mi baúl. Yo hice 455 programas de La Carabina. Entonces imagínate el material que tengo, que ni quiero ver. No sabía que había ganado Cristian por una imitación de la palabra canta. Alejandro Suárez. Y además, no hombre, Cristian tiene una capacidad de imitación como nadie. Como nadie. Es el mejor imitador. Como nadie, nadie. Sí. No, y además a Pedro Infante lo imita. Es más, él se avienta, no desearás la mujer de tu hijo, se la avienta los dos Soler y Pedro Infante, pero lo escuchas y dices, estoy oyendo. Es espectacular el cabrón. A ver, pero ahí todavía no entra. Ahí era. Claro. Bueno, nos piden que metamos a alguien que no esté tan gordo porque Felipe no está gordo, ok. Entonces metemos a un muchacho que se llama Vicente Torres, que tenía un defectillo ahí. Sí se parecía a Calderón, pero era un poquito zipizapo que le llamamos nosotros y le decía yo, espérame tantito, aquí la única zipizapa es Martita. Y nada más, claro. Tú tienes que hacer un esfuerzo. Pero aparte, los comparaban, ¿no? Y decían, me acuerdo una vez que hicimos un festival de cine en la colonia, ¿no? Entonces hicimos, Madrazo hace a Pedro Infante en Tizoc, Felipe Calderón, el seminarista. Sí, también y nosotros los pobres con Andrés Manuel, entonces salva la chorreada y empiezan a elucubrar, sí, claro, salvó a la patria del incendio. Y Arad, O sea, mil veces a ti te dijeron cosas que nosotros ni nos proponíamos o que eran accidentes. Por ejemplo, el de Arad de Tizoc, que se tenía que agachar con María Félix. Sí. Cuando se encuentran ellos, porque sí teníamos que agarrar pedacitos de las películas, digamos. La parodia tiene dos ángulos. Uno, el que conoce lo parodiado se ríe mucho. Y el que no conoce lo parodiado también se tiene que reír, aunque no conozca lo que se está parodiando. Claro que el que conoce lo parodiado se ríe el doble. Se ríe el doble. Entonces hay una escena donde Tizoc, por poner el oído en el suelo, sabe que viene un venado cerca, ¿no? Nada más que aquí se embarra de lo que había en el suelo y hace así y le prueba, ¡ay! Madrazo. Entonces sacaron que Felipe era bien mucho, que el que salvaba la patria era el peje y que Madrazo comía mierda, digamos, de ahí. Oye, a ver, y entonces viene otro cambio. Entonces me habla a mí un sábado, un hermano mío que murió, trabajó un rato con su esposa, trabajaba con Josefina Vázquez Mota en Oportunidades. Entonces me habla mi hermano y dice, oye, Josefina quiere hablar contigo. Entonces yo tenía un teléfono que me dieron a mí, Dios, ¿no? Para que yo le hablara, pero solamente en caso de... Y agarró un fin de semana. Y le hablé, y de repente alguien me habló y me dijo,
que cuál era mi problema, le dije que me invitaron a desayunar los de Azul, que qué hacía yo, ve, y me dices todo el lunes. Entonces voy y me dicen que cambiáramos de actor porque no tenía la misma fuerza escénica. Vicente, Vicente es un muchacho más principiante, quizás dedicado más a la dirección que a la actuación. Y entonces ahí entra España, Lalo España, y lo mandamos todo un día a convivir con Calderón. Bueno, mediodía porque Calderón nomás... Y fue, entonces, y estuvo con Calderón. Sí, estuvo con Calderón, y le agarró, pero para que se pareciera España a Calderón, teníamos... Mucho prostético. Mucho. Y así se quedó, porque además él sí tenía altura de actor, vamos, o sea, impronta, una serie de cosas, ¿no? Y así se quedó, y así fue. Pero cuando terminó el programa, que terminó con muchas polémicas, yo dije, el programa termina con Cantinflas, siempre andaba tras de una sirvienta que le decíamos la jirafa porque es muy alta. ¿Qué pasó, jirafita y tal? Entonces, Cantinflas lo pusieron hicimos la boda de Ebrard, porque ese mismo día fue la boda de Ebrard. También salió Ebrard. Ebrard era Pierangelo, que lo hace maravillosamente, y Pierangelo también hizo a Peña Nieto, pero en la segunda temporada. En esa temporada Peña Nieto ni figuró. Figuró por unos juguetes que hubo, y además lo hizo el hermano de Arad, Ulises, unos juguetes que hubo en Tultepec. Claro, bueno, una tragedia también. Exactamente. Sí. Lo aprovechamos para hacer unos fuegos artificiales por la toma de posesión. A ver, maestro, y a ver, después de haber pasado prácticamente por ¿cuántos sexenios desde... El de Felipe Calderón no hubo. No, en el de Felipe Calderón no hubo, pero ¿cuántos sexenios y cuántos presidentes y cuántas oportunidades también de reírse, de hablar del contexto social, de este tipo de programas? Pues calcúlale desde ¿Dónde estamos parados ahora? Ese es el tema. ¿Qué hay ahora? ¿Por qué? Bueno, mira, se supone que el privilegio iba a hacerse hasta mayo de este año, y sin embargo terminó en octubre del pasado año. Hay un viaje que hicieron al Tren Maya varios empresarios famosos con el presidente. A partir de ahí sentimos nosotros que bajó un poquito el calor del programa, y al final, si sale octubre, nos dijeron, vamos a tener otra temporada, pero por ahorita vamos a... Y en el ambiente en general, en el tema de las risas, en el tema de la sátira, de cómo, por lo menos el sexenio que acabamos de pasar, parecería que reírte del político en turno, en el caso particularmente de López Obrador, es casi un insulto personal. Ese es el problema, yo creo. Y nos aguantaron mucho, porque estuvimos con López Obrador 3 años. 3 años, sí, con unos descansitos, pero... Y la idea en un principio era hacer una sátira de las mañaneras, pero la mañanera ya no daba para tanto. Es más, al final ya casi ni mañanera hacíamos otras cosas en las que hubiera implicado el presidente, porque además nuestra estrella era ahí sí Cristian, que Cristian hacía uno perfecto. Ahorita está haciendo uno de los compañeros que trabajaron también, Juan Frese, que hacía al doctor Gatell y hacía a Ricardo Anaya. Él hizo a Ricardo Anaya en la temporada pasada, en la temporada de Enrique Peña Nieto. Él hizo a Ricardo Anaya, se llama Juan Frese, está en un teatro, no sé si todavía dure, haciendo la última mañanera, y captó, sin hacer la imitación que hace Cristian en la voz, pero sí captó cierta gestualidad y está muy simpático. ¿Y cómo se transformó la comedia, maestro, en estos años? ¿Has estado presente? Has estado presente desde el inicio. Te voy a decir,
Actualmente se han abierto, actualmente ha cambiado la semántica, vamos, la carga de las palabras, ¿no? Actualmente se vale decir groserías, ¿no? Yo en el programa del Pirurris, otra vez yo, pero pues soy el único que conozco, pues, ¿no? En el programa del Pirurris hice una sección que se llamaba Los Transformers. Esa sí ya te debe de haber tocado porque no fue tan... Inclusive el término Pirurris se le ocurrió a Luis de Alba, pero le dio género, o sea, fue genérico de toda una... No, bueno, o sea, vaya, se quedó en el lenguaje. Se quedó en el lenguaje popular como sinónimo de niño rico, ¿no? Pirurris, sí. Antes de mi rey, sí. ¿no? Bueno, en ese programa hice yo unos personajes que se llamaban los Transformers, que consistía en cómo la gente se iba transformando a través del alcohol. Y terminaban peleándose, por ejemplo, el padrino con la quinceañera, o quería llevársela a un rincón, o el médico que lo recibía a una señora, la aventaba a la alberca, y eso que era el que le había curado el corazón, y cosas así. Y entre cosa y cosa metíamos de repente una grosería, pero la blupeábamos, que se llama, o sea, un bip, ¿no? Y el señor Azcárraga un día nos llamó a su oficina y nos dijo, a ver, yo soy mal hablado, como a ustedes les consta, tales por cuales y tal. Nada más que si alguien a mi casa se mete, yo lo invito, al hacer así yo lo invito, y dice 2 groserías, yo lo corro de mi casa. ¿Me entendieron? Sí, señor. Entonces no hay necesidad de decir groserías. Se va el señor Azcárraga y empiezan verdaderamente groserías, albures, en fin, cambia totalmente la semántica. Y al mismo tiempo, no sé si por casualidad o por que el medio tiene tal fuerza que se impone en la sociedad, las chavas empiezan a hablar con cosas que antes hablábamos en las cantinas. A ver, pero eso que dices es cierto. Yo durante mucho tiempo vi La Carabina de Ambrosio. Entonces, blanco. Era blanco, en los propios polivoces. Vaya, todo esa época era blanco. El mismo Ensalada de Locos, vamos, hacíamos que el policía recibía una mordida y que... Pero era blanco. Y después llega esta etapa, sí es cierto, donde se privilegia el albur, en donde se privilegia el bajan acá, tal, que es como, yo creo que inicios de los 90, ¿no? Finales de los 80, inicios de los 90, más o menos, y empieza como ese tipo de humor. Pero ahora no sé si se ha quedado eso, si eso es lo que se está apostando, si en realidad está un poco sin brújula el tema de la caricatura política. Mira, los demográficos del Canal 2 son, que lo ven las señoras entre 38 y 50 años, es el grueso. Y que a ese tipo de señoras les gustan las groserías y los albures. A ver si es cierto. Oye, ¿y siguen? Yo no sé quién los investigó o de dónde lo sacaron, pero así me lo han dicho. ¿El futuro de la televisión está vigente? Más allá del tema de TikTok. El futuro de la televisión yo creo que está en las plataformas, ¿no? Ya no hay grandes canales. No. Si tú comparas los ratings que teníamos nosotros, para empezar, en Ensalada de Locos todavía no se inventaba el cambio de canal. ¿Cuándo fue el rating más alto que tuviste en algún programa? En La Carabina de Ambrosio, 64 puntos. ¿Y esos cuántos eran más o menos? Multiplícalos por 750 cada punto y esos son los que te estaban viendo. Millones de personas. 16, 18, 20. O sea, había programas de La Carabina de Ambrosio que se veían 20 millones de personas estaban escuchando lo que escribías. El máximo rating de la televisión fue el final de Los ricos también lloran, que tuvo 84 puntos. Pero el señor Azcárraga decía una cosa, el señor Azcárraga Mil, con muy buen humor, decía, no se haga, es que lo que pasa es que para decir como él hablaba, pero decía, no se hagan. El Canal 2 con las barras de ajuste tiene 16 puntos de rating.
Así es de que no, a mí no me vengan a presumir que tienen 30 y que tienen, ¿no? Sí, era. Es decir, a ver, y un poco también para... Creo que un programa de también, un fútbol de la selección por ahí anduvo. En estos días. Pero de programas cómicos yo te aseguro que además eran mensuales, eran ratings mensuales, no eran diarios como es ahora. Ni existía el minuto a minuto. Ahora en el minuto a minuto un productor ve que cuando dijo la niña, papá, me estoy haciendo, gustó mucho, y le dice al escritor, ponle muchos, me estoy haciendo, ponle. ¿Qué es hacerse tonto? Porque en el minuto a minuto fue el pico más alto. Sí, ya es una... ¿Crees que nos hemos dejado de reír en México? Pues yo creo que no nos hemos dejado de reír de nosotros mismos porque somos un país que llevamos la burla por dentro, nuestra propia burla. Prueba de ello es que a los 10, 15 minutos de un temblor ya te están haciendo 3 chistes, ¿no? Oye, San Juanico, tragedias. Sí, tragedias. Somos un país que como tenemos muy poco aprecio de nosotros mismos, porque para tener sentido del humor, el sentido del humor empieza por uno mismo, ¿no? Es decir, ay, cada día estoy más gordo y entonces me hago un chiste en lugar de tomármelo en serio. Entonces, como país somos así, somos un país de baja autoestima, creo. Entonces nos burlamos de nosotros. Acabo de ver, ahorita me acaba de llegar una donde dice se vende traje de muerto y es el uniforme de los Yankees. Y eso pasó anoche, a las 10 de la noche. No, pero lo que dices es cierto, en un temblor, a los 2 minutos ya se están riendo. ¿Vas a seguir escribiendo toda la vida? Pues yo, mira, ahorita estoy consagrado a mi sociedad que me eligió. Eres presidente de la Asociación de Escritores de México. Presidente de la Sociedad General de Escritores de México. Llevo 2 meses, el domingo cumplo 2 meses. Mucha chamba. Pero es como una manera bonita de culminar algo, ¿no? Dedicarme a mis compañeros y además votaron por mí un porcentaje el 93% de... O sea, a ti no te preocupa la legitimidad ni de Claudia. No tengo que elegir. No, esa es legitimidad, 93%, esa es legitimidad. Exactamente, entonces tengo que responder a esa legitimidad con los socios. Y casualmente me tocaron 2 congresos que va a haber en México del 5 al 7, bueno, son 2 sociedades, la FESAL, que es una federación latinoamericana de autores audiovisuales, y la ABASI, que es internacional, viene gente de España, de Inglaterra, de Alemania, invitamos a 20 embajadores, bueno, a 19 porque resulta que el consulado de Madagascar ya no apareció, yo creo que ya no tenemos relaciones. Bueno, parece ahí hasta sketch eso. Bueno, viene de Madagascar porque además de eso, no por nada, pero digo, por presidentes anteriores y sobre todo tenemos una directora de cobranza que es implacable y somos un ejemplo a nivel mundial. ¿Por qué, para cerrar, por qué no hay un programa como Saturday Night Live en México? Pues yo creo que los ha habido, ¿no? Hasta te voy a decir algo, mira. Sí. A mí siempre que me hablan de ese programa, yo lo veo y digo, a ver, hay una cuestión que en México tenemos que es un derivado de la carpa y del teatro de revista, que es el sketch con remate. Sí. Y Saturday Night no tiene remates, o sea, pues ahí nos vemos. Y sí se rieron pero nosotros tenemos esa tradición, la del remate, que viene de las carpas y viene del teatro de revista, no el de variedades, después el de variedades se quedó con los sketches, el de revista, o sea, lo que fue el Blanquita al final no era teatro de revista, era teatro de variedades. Bueno, la señora Susi hizo algunos revistas de José Alfredo y no me acuerdo de quién, del Mambo, pero el punto es que creo yo
que no lo tenemos. En primer lugar, el sábado es el peor día de televisión en México. De entrada. De entrada, porque el sábado la gente visita a los parientes, va y viene, y es el peor día, número uno. Y en segundo lugar, yo creo que la tradición de nuestros programas no ha sido tan abierta como es la televisión gringa, ¿no? Que además compite en un canal con otro. Aquí ya hay competencia, pero es una competencia muy leve, porque es como, se trata de no canibalizarse, ¿no? Sino si ustedes van a poner... Y allá sí es frontal. Es a lo que da. Y aquí no, aquí por ejemplo, si tú haces tal programa, yo hago la academia. Pero si tú haces uno de música, entonces yo me voy a MasterChef o no sé qué. Híjole, Manuel, pues mira, durante muchos años eso, yo creo que hemos seguido tu trabajo. Siempre que hablo con grandes amigos que se dedican a la caricatura o que se dedican también a la actuación o a la imitación o han trabajado en radio, en televisión, siempre aparece tu nombre hasta arriba, Manuel, y para mí es de verdad un privilegio que hayas estado acá, que hayamos podido platicar largo y tendido. Nos echamos una plática de media hora antes de empezar a grabar, así que pues para mí era muy importante que tuviera tu voz aquí en esta... Muchas gracias. En esta, no sé, recapitulación, y también no se podía hablar de política y ficción y humor en esta serie sin tener tu voz, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Por estar por acá. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias a ti, y te escucho diario en cuanto puedo, porque normalmente salgo como a las 3:15, 3:30. Entro a las 8, pero salgo después de las 3 y a veces te escucho. Bueno, pues ayer escuché una cosa muy interesante de la inteligencia artificial. Algún día hablaremos de eso. Porque se pueden hacer telenovelas, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees que te supera la inteligencia artificial? No, pues le falta humanidad, le falta creatividad. O sea, sí es una herramienta para escribir. Pero no para el remate. Pero no, sketches es... Ya un amigo, Claudio Herrera, hizo la prueba y salió. No, fatal. No, para lo que sirve un poquito es para dialogar telenovelas y eso. Pero no para la comedia. Pero no para la comedia. Y aparte la misma telenovela sale muy aguadita, como que le falta sentimiento, ¿no? Bueno. Pero apenas está empezando, conforme se retroalimente, va a tener más recursos la inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias de verdad por estar por acá. Me da mucho gusto estar aquí. En serio. Me voy a mi oficina. Ándele. Nos vemos. Esto fue Política y Ficción. Nos escuchamos en los otros episodios. Pásela bien.